Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos todos mis hermanos y hermanas aquí a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan de Portland, Oregon, Estados Unidos. Espero que esté gozando de este gran día de Shabbat. Amén. Pues sean todos bienvenidos a la Parashá Vayishla. Esta Parashá, Misajín, está en Bereshí, Génesis, capítulo 32, verso 4. Hasta el capítulo 36, verso 43. Amén. Para la Jactará de Vayisla tenemos Oseas capítulo 11, verso 7, hasta el capítulo 12, verso 12. Amén. Tenemos Agdías, Obadía, tenemos capítulo 1, verso 1 hasta el verso 21. Y lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la Parashá Vayisla, tenemos Primera de Corintios capítulo 5, verso 1 al 13. Y tenemos Gizgaluya, Apocalipsis, capítulo 7, verso 1 al 12. Estamos en la Parashá Vayisla, Misajín. Esta Parashá significa y envió. Amén. Sean todos bienvenidos a los fundamentos de la Torah. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar mikol amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah, beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Adón, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Baruch es usted, Adón, donador de la Torá, por los méritos de Mashiach. Amén. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos aquí a los fundamentos de la Torá. Amén. En resumen a esta porción, Misajín, vamos a estar mirando cómo Jacob vuelve a la tierra de Israel luego de 20 años de vivir en Harán. Y envía Malajín emisarios a Esá con la esperanza de lograr una reconciliación, pero sus mensajeros reportan que su hermano está en camino hacia el encuentro con él con 400 hombres armados. Recordemos que en la Kabbalah estos 400 hombres son 400 niveles de impureza. 400 niveles de impureza que traía Esaj hacia Jacob. Jacob se prepara para la guerra, reza y envía un gran regalo a Esam, que consistía en cientos de ovejas y vacas para calmarlo. Esa noche, Jacob atraviesa su familia y posesiones por el río Yabón. Sin embargo, Misajín, él queda del otro lado y se encuentra con él un malaj que personifica, ¿sí?, el espíritu de Esaj, con quien lucha hasta el amanecer. Jacob sufre de una cadera dislocada, el nervio ciático, pero derrota a la criatura superna, quien le da el nombre de Israel, que significa aquel que prevalece por sobre lo divino o con lo espiritual. Jacob y Esá se encuentran, se abrazan y se besan, pero se separan. Jacob compra un terreno cerca de Shechem, cuyo príncipe también es llamado Shechem. Rapta y viola a la hija de Jacob, Dina. Dina representa el din, el juicio, como la misericordia. Los hermanos de Dina, Shimón y Leví, vengan la desgracia matando todos los habitantes masculinos de la ciudad, luego dejarlos indefensos al convencerlos de la circuncisión o de convencerlos del Brit Milá, del pacto. Jacob continúa su viaje. Rachel muere mientras daba a luz a su segundo hijo, Benjamín, y es enterrada al lado del camino cerca de Betlehem. Rubén pierde los méritos de su primogenitura
porque interfiere con la vida marital de su padre. Jacob llega a Efrón, a su padre Isaac, quien más tarde muere a los 180 años. Rica fallece antes de la llegada de Jacob. Así, Misajín, esta porción incluye con un recuento detallado de las esposas de Esag, hijos y nietos, y la historia de familiares de la gente de Seir, entre quienes Esag vive. Con eso va a culminar la porción de esta parashá. Así que comenzamos, Misajín. Comenzamos en el capítulo 32, verso 3. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu laxo b'divrei Torah, b'shem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Bienvenidos todos, mis amados hermanos. Recuerden apoyar este canal. Comparta estas enseñanzas con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos. Estas porciones que traen un mensaje para todo aquel que abre el corazón para recibir esta semilla, este maná, esta palabra, y así el Boreo Olam le dé el crecimiento a su Neshama y así dé frutos al 100 por 1. Amén. Con ustedes el Aj Yohanan. Bienvenidos todos. Agarren su libreta, su lápiz para que vayan haciendo sus apuntes. Amén. Y después, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarme al 503-756-4900. O también puede buscar el enlace o el código de barra para el grupo de Beit Torah que está en WhatsApp. Amén. Comenzamos, Misajín. La palabra de Yuhai Bajei, el texto sagrado, dice de esta manera. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esá, a la tierra de Seir, región de Edom. Recuerden, Misajín, que Edom es Roma actualmente. Aquí, Misajín, la palabra hebrea para mensajeros es malajín, plural, malajín para mensajeros o para ángeles, malajín. Para singulares, malaj, ¿sí? O mensajero, singular, que normalmente se traduce como ángeles en plural. Rashi dice que eran ángeles de verdad. Pero como el hombre no tiene autoridad para enviar ángeles del Boreo Olam, no es posible, ¿sí? Pero le voy a decir que sí es posible. Nosotros con nuestro lado negativo creamos ángeles negativos. Nosotros con nuestro lado positivo creamos ángeles positivos. Aquí la pregunta es, ¿qué clase de ángeles o malajín usted está creando? ¿Está 100% positivo o está 100% negativo? Si usted está 100% negativo, usted está creando malajín o mensajeros en la línea de la impureza, en la línea de lo contaminado, ¿sí? En la línea de las tinieblas, la oscuridad. Recuerde que nomás hay dos lados, el de la luz y el de la oscuridad, el de la obediencia y el de la desobediencia, el de la vida y el de la muerte. Así que trabaje en su conciencia, trabajemos todos y estemos creando malajín del lado positivo, amén. Porque si usted me pide oración desde México, desde Perú, desde Colombia, desde Argentina, Puerto Rico, Nicaragua, etcétera, de todos los países donde están mis hermanos y hermanas, con la autoridad del Boreo Olam que da a sus siervos, porque si usted anda alineado, alineada, y yo de igual manera,
se pueden crear ángeles, mensajeros, que viajan hasta donde usted está solamente para hacer la obra. Pero eso sí, uno tiene que ir a la fuente, al Ein Sof, al infinito, de donde sale todo, de donde están todas las ventanas, la de la salud, la de la prosperidad, donde están todas las que usted logre imaginarse. Pero para poder adquirir esos beneficios, como aquí en la tierra, hay reglas. Hay reglas que uno tiene que acatar para poder alcanzar uno de esos privilegios. Así que si uno sabe cómo, si no sabe cómo hacer crédito en los Shamaín, en los cielos, en el mundo espiritual, si usted no sabe cómo, contacte a un servidor para que le dé ¿cómo se dice? Para que le asesore en esa área, amén. Para que le dé una pequeña plática, porque recuerde que cada ser humano es diferente. Usted es diferente a otros hermanos y así sucesivamente. Pero eso sí, tenemos todos una alma, un cuerpo y un ruaj, ¿sí? Y depende de cada uno de nosotros qué clase de alimento le va a dar a su alma, qué clase de alimento le va a dar a su ruaj y qué clase de alimento le va a dar a su cuerpo. Amén. Recuerden que en el manual de Yuhei Bajei para el ser humano es la Dabar de Yuhei Bajei, es la palabra. Así como cada mueble, cada carro, cada cosa material tiene su libro de instrucciones, así también el ser humano tiene su libro de instrucciones, que es el Tanaj, la Biblia. Amén, pero solamente depende de usted que usted tome manos en esta Biblia y empiece a leerla, a comerla, a escanearla con sus ojitos y después ponerle la acción, manos a la obra en obedecer estos mandamientos de Yuhei Bajei, que es la conexión con lo divino. Los mandamientos de Yuhei Bajei son la conexión con lo espiritual, con lo sobrenatural, con lo superno, con lo que no se mira, Misajín. Bueno, continuamos. Misajín, hay muchos casos donde la palabra malajín hace referencia a los hombres, no solamente a los ángeles del Boreolán, como está en Números 20, verso 14, y Yahoshua 6, 17, y Jueces capítulo 6, verso 35. También está en Primera de Samuel 6, 21. Aquí, Misajín, la palabra hebrea se traduce al griego como ángelos, y en inglés es ángelos, y tienen el mismo significado que la palabra malajín. Lucas 7:24, Santiago 2:25 y Revelaciones 2:1, y así muchas citas. Continuamos, 32:7 dice, entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos en dos campamentos. Aquí, Misajín, esta es la primera vez que el pueblo de Israel es dividido en dos, ¿sí? Pero no solamente había dos campamentos, recuerden que ya estaba el campamento de los Malajín, allí que ya venían al encuentro por Jacob. Aquí, Misajín, la división de Israel en dos campamentos ha seguido desde entonces. Tenemos las dos casas, casa del norte y casa del sur, ¿sí? Judá es la casa del sur y nosotros, Efraín, somos la casa del norte. En tiempos del rey Dawin, del Mele Dawin, había una división entre la casa de Yahudá y la casa de Israel. El Mele Dawin reinó 7 años solo sobre la casa de Yahudá y 33 años sobre todo Israel. Eso está comprobado en 2 de Samuel 2:4, verso 11, capítulo 5, verso 5.
Con la muerte del Melech Shlomo, el reino fue dividido en dos naciones y la casa de Israel ha estado dividida de la casa de Yahudá hasta hoy. Primera de Reyes 12:19. Segunda de Crónicas 10:19. Mire, misajín, si no entendemos que Israel está compuesto por dos campamentos, no vamos a entender el consejo del Boreolán, como ha sido revelado en la Tanaj o en las Escrituras. Los dos ejes principales de estos dos campamentos son Yehudá por un lado y Efraín por el otro lado. Casa del norte y casa del sur. Capítulo 32, verso 9. Dice, y dijo Jacob, oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, oh Boreolán, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré bien. Y digno soy de toda rajamín y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jardín, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esá, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré bien y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Aquí, misajín, la oración de Jacob está basada en tres cosas fundamentales. Primero, confianza en las promesas, ¿sí? Segundo, humildad. Y tercero, sinceridad. Aquí, misajín, hay que agarrar nuestra porción. Cuando el Boreolán ya le prometió algo, ya no tenemos por qué dudar. Si usted ya se hizo la Tevilá, la inmersión en el Mashiach, usted ha venido a abrazar la Torah y sus misbos, entonces ya no tiene por qué dudar. Si usted está dudando es porque anda chueco o anda chueca, anda haciendo las cosas mal, ¿sí? No tiene nada de qué dudar cuando uno tiene de su parte al Boreolán. Así que trabajemos nuestra conciencia, mis amados y mis amadas. Tenemos que tener emunaj, confianza en el Boreolán, que si Él nos dice por medio de sus promesas que Él nos va a ayudar en nuestro diario vivir, entonces tengamos emunaj. Gocémonos en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud. ¿Sí? Todo así como en un matrimonio, así es cuando uno viene a abrazar la Torah. Se está casando con el Boré Olán, nuestro creador, nuestro formador, nuestro Shaddai, el todo suficiente, el Rahún, el lleno de misericordia. ¿Sí? Así que tenga emuná. Si usted está enferma o usted está enfermo, clame al Boreolán. Pero aquí la pregunta es, ¿anda usted rectamente delante de la presencia del Boreolán para que usted pueda reclamar esas promesas? Porque yo he escuchado ahí muchos que se escudan, que dicen, no, ya no tengo que obedecer mandamientos porque ya estoy bajo la gracia. Pues déjeme decirle que la gracia existe desde Noaj. No es nuevo, no está solamente en el Nuevo Testamento, sino ya está en la Torá desde Noaj. Porque Noaj halló gracia en los ojos del Boré Olán. Así que no solamente está en el Brit Hadashah, sino está en todo el Tanaj. La gracia no es nuevo, es desde la antigüedad. Era la hora de la Emet. Esaú tenía poder y deseo para matarlo. Pero aquí volvemos a lo mismo, miren. Nuestros enemigos quieren matarnos, desaparecernos, pero en sueños se les aparece el Todopoderoso por medio de su malaj
Gabriel, porque Gabriel es el que se encarga de los sueños de cada ser humano por la noche. ¿Sí? Gabriel, el malaj Gabriel, el ángel Gabriel. Mire, Misajín, la razón por la que Jacob había vuelto a la tierra prometida fue por una orden divina. Fíjese muy bien. Jacob no podía confiar en su propia fuerza ni en sus propios méritos. Pero antes de luchar con el malaj, él confiaba en su fuerza y por sus propios méritos. ¿Sí? Pero también aquí no solo en la misericordia y las promesas del Boreolán por su vida, tampoco escondía su temor con plena sinceridad. Sacó a la luz lo que había en su interior, algo que tenemos que hacer usted y yo, sin fingir, sin aparentar algo que no somos. Así también Jacob aparentaba algo que no era. Hay una enseñanza, Misajín, que ha salido por el mundo cristiano, que dice que solamente hay que confesar la palabra todo el tiempo y no hablar de lo negativo en ningún momento para poder lograr tener éxito en toda circunstancia. Pero como le dije anteriormente, usted tiene que obedecer la palabra, los mismos de Yuhei Bajei, los mandamientos, porque esa es la fuente de muchos canales para que podamos llegar hasta donde está el trono de los Shamaín, el trono de los cielos, donde está Boreolán, para que Él abra las ventanas de la prosperidad, de la salud, de la misericordia, etcétera, etcétera. Misajín, Hashem aprecia más nuestra sinceridad que nuestra fingida. Mire lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 1, versos 5 y verso 6. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el ahabá, nacido de un corazón puro. ¿Se da cuenta? El amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia. Ahí está la mente, la neshama. Y de una emunah, una fe no fingida. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. ¿Se da cuenta? Así que no tiene que ir a escuchar tanta palabrería o hacer tantas repeticiones. Usted sea genuino, usted sea genuina. Seamos sinceros delante del Boreolán. Recuerde que Él escudriña en los corazones. El ser humano no puede, pero el Boreolán, que es nuestro creador, nuestro formador, él sí puede. ¿Sí? Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5. Dice, porque tengo presente la fe, la emuná, no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loís y en tu madre Eunique, y estoy seguro que en ti también. Ese es un buen edú de una buena emuna. Dar buena expresión, una buena imagen de nuestra emuná a los demás, eso hace que los demás se conviertan al Boreolán de igual manera. Por la fe, por la emuná. Recuerden lo importante que es tener emuná, misajín. Muy pronto voy a sacar un tema, lo que es tener emuná en el Boreolán. Todo lo que se puede hacer teniendo emuná. Recuerden lo que decía nuestro Melech HaMashiach. Tu emuná te ha sanado, tu emuná te ha salvado, etcétera, etcétera. Mire, misajín, no vale la pena intentar de fingir ante el Boreolán. Si tenemos temor, es mejor no ocultarlo, sino ser sinceros delante del Boreolán y contarle todo. Acuérdese, usted tiene hijos y yo también.
Cuando viene uno de nuestros hijos o una de nuestras hijas, papi, tengo miedo. Tranquila, yo estoy contigo. Así nos dice el Boreolán, pero tenemos que ser sinceros, venir a decirle a nuestro papá que tenemos temor, tenemos miedo del enemigo, ¿sí? Para que Él nos dé la fortaleza de lo alto. Isajín, en la luz está la fuerza, en la línea derecha. Recuerden que el brazo derecho es Mashiach. En la verdad está la victoria, Misajín. Allí tenemos el de ganar con la emet, con la verdad, porque la mentira no prevalece en la verdad. Misajín, en los momentos críticos no podemos usar frases religiosas para aparentar algo que no es. Seamos sinceros y oremos al Boreolán que nos ayude en nuestra debilidad. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 26. Dice, y de la misma manera, también el Roaj nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Y aquí lo está diciendo cuando comenzaron los Talmidín, más nosotros que apenas vamos conociendo, no, más nosotros que estamos acá en la diáspora. Sigue diciendo el texto, pero el Ruach mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se da cuenta? Él mismo. Y así es lo que nos está diciendo. Ten fe, ten emuná, con gemidos. ¿Sí? Mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 12, verso 10. Dice, por eso me complazco en las debilidades. Ponga atención. Si usted se cree muy fuerte o muy sabio, va a llegar uno que es muy humilde y muy débil y me lo va a avergonzar. Dice, en insultos. ¿Sabía usted que si usted recibe un insulto debe de quedarse callado? Porque gracias a ese insulto, que usted se lo guarde y que usted lo guarde en usted, usted puede hacer milagros por medio del Boreolán, que usted va a hacer una vasija porque usted va a traer un insulto o que lo avergonzaron. Usted puede ir y llorar por alguna persona, por ejemplo, una madre que no puede dar a luz, que está batallando en su alumbramiento, usted puede orar al Boreolán y esta mujer va a tener a su criatura sin dificultad. Por eso es bueno que nos quedemos callados, porque gracias a que usted no respondió para atrás, que usted no le contestó al insulto, usted puede hacer milagros por medio de quedarse callado o callada. También dice en privaciones. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, si usted tiene una tentación, un apetito de su carnita, y usted se priva de esa tentación, inmediatamente el Boreolán le va a dar la fortaleza. También dice en persecuciones, si usted tiene temor por una persecución, por algo que usted provocó, por eso lo persiguen o la persiguen. Si usted debe dinero y no pagó, tiene que reconocerlo delante de la presencia del Boreolán para que pueda venir la ayuda. De lo contrario, usted está trayendo al Boreolán mismo a su persecución y él va huyendo junto con usted. Pero cuando usted se detiene, hace la pausa y libera al Boreolán de esta persecución, entonces se voltea a Boreolán y le ayuda y le apoya y todo se calma. Igual en la angustia. ¿Qué sería una angustia?
una angustia por un ser querido, por una enfermedad de un ser querido, se angustian, ¿sí? Pues ahí también el Boreolán. Acuérdese que dijo nuestro Melech HaMashiach, orar en todo tiempo. La oración, misajín, es una buena conexión directamente con el Boreolán, siempre teniendo a Mashiach, que es la menorá, que es la luz que va a ir alumbrando en las tinieblas de angustia. Sigue diciendo el texto, por amor al Mashiach. ¿Se da cuenta? Tenemos que tener esa letra Ba de Yuhei Ba Hei, que va a unir la letra Hei con la letra Hei espiritual, porque una es de lo inferior y la otra es de lo espiritual. Y Mashiach está en medio de las dos Hei. ¿Sí? Es la letra Ba que une lo natural con lo sobrenatural, con lo material, con lo espiritual. Y luego dice, porque cuando soy débil, ahí ponga atención, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Era lo que decía. Si usted se angustia, si usted sufre persecución, ahí atrae al Boreolán con usted. No le da libertad para que Él venga a ayudarle. Recuerde que Él es nuestro escudo. Pero si escondemos ese escudo dentro de nuestra persecución, dentro de nuestra angustia, dentro de nuestro desamor, dentro de nuestras privaciones y los insultos, entonces, si lo escondemos, entonces no vamos a tener quien venga a libertarnos. ¿Sí? Porque recuerde, si usted, por ejemplo, comete un adulterio, que Hasbe Shalom que no acontezca, ahí lleva usted a su creador. Cuando usted comete una falta, usted lleva a nuestro creador a esa falta. Recuerde que hay un ojo que mira, un oído que escucha y un libro que se escribe todos los días. ¿Sí? Así que medite en estas palabras que le da esta vasija de barro llamado Yohanan. Mire lo que dice Matillahu capítulo 6 verso 30, dice, y si mi Elohim viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, y luego hace la pregunta, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Se da cuenta? Porque Mashiach dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, a esa enfermedad, a esa persecución, a esa angustia, muévete. Y por la fe que estuviera de tamaño de un granito de mostaza, todo eso desaparecería de nuestras vidas, mis ajín. Así que pregúntese, ¿de qué tamaño es nuestra fe? ¿Es más raquítica todavía que una semilla de mostaza? Aumentemos la fe, pidamos al Boreolán que nos aumente la emunaj, la fe. Mire, misajín, aquí no dice que Elohim va a vestir a los hombres de mucha fe, sino a los poca fe. ¿Sí? Es mejor tener poca fe en un Elohim grande que mucha fe en un Elohim pequeño. ¿Sí mira la diferencia? Tenga poca fe en el Boreolán, porque recuerde que aunque sea pequeña, Él escudriña su corazón y su mente. Misajín, en nuestra debilidad está la fuerza, porque allí desarrollamos una relación de dependencia y de confianza en el Shaddai, en el todo suficiente, que está con nosotros. Hashem había puesto a Jacob en esta situación de crisis. Detrás de él estaba Labán y delante de él estaba la promesa acompañada con un peligro de muerte, con 400 niveles de impureza. Su hermano Esab no tenía más remedio, misajín, que unirse más con el que le podía ayudar y sacarle de la prueba.
Recuerden, Misakin, que nosotros podemos entrar en la línea de la contaminación solamente para escondernos. Cuando pasa el peligro, salemos otra vez al camino de la iluminación. ¿Sí? Usted, pero va a decir, ¿cómo es eso? Bueno, ven, es tan sencillo como esto que le voy a decir. Nosotros estamos en este Olán, en este mundo. Hay justos y pecadores, ¿verdad que sí? Y así hacemos a veces negocios con los pecadores, ¿sí? Pero ellos son rateros y nosotros no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Ponemos una barrera de no hacernos cómplices de estos rateros cuando tenemos un negocio en común, ¿sí? Así más o menos es. Tenemos que unirnos, aunque sea al lado izquierdo, para poder prevalecer. Mire, misajín, lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Elohim que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. ¿Se da cuenta? Ese es nuestro Elohim, y en él tenemos que tener puesta nuestra emuná. En él tenemos que tener puesta nuestra emuná, nuestra fe. Vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré bien, le dice el Boreolán a Jacob. Este mensaje, misajín, contrasta con el que recibió nuestro padre Abraham en el capítulo 12, verso 1, que dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Misajín, estos son los dos mensajes que el Boreolán está dando ahora en el tiempo de la vuelta del Galú, de todos aquellos que son descendientes de Jacob, pero cuyos antepasados se asimilaron entre las naciones gentiles. Usted y yo, que ya estamos saliendo. Baruch Hashem. Para ellos, misajín, ha llegado el momento de salir de la identidad nacional donde nacieron y volver a la identidad nacional israelita. Aunque todavía, misajín, no es posible ser ciudadano israelí, ahora es el tiempo de dejar de identificarse con la familia gentil y identificarse como un israelita natural. Retornar a la familia de Israel. Si no hacemos estos dos movimientos, no vamos a poder recibir todo el bien que el Boreolán desea darnos en este tiempo, en este mundo, en este tiempo profético, misajín, en el cual nos ha tocado vivir. Mire cómo está en Hebreos escrito, Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26. Dice, por la emuná, Moshe, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Paró, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim, que gozar de los placeres temporales del pecado. Recuerde que todo lo que es material es temporal, misajín. ¿Sí? Cuando muere un ser humano, sea un sabio, sea un ignorante, todos llegamos al mismo lugar que es el panteón. Así que no nos jactemos, no nos jactemos. Recuerde que aquí el que tiene la solución para nuestra vida después de la vida es el Boreolán. Él es el Rajún. Y si a aquel le plació más que yo, a él, Baruch Hashem. Y si yo le plací más que el otro, Baruch Hashem. Él es el que nos va a dar nuestra recompensa. Así que seamos humildes y mansos de corazón como lo es nuestro Melech HaMashiach. Sigue diciendo el texto, considerando como mayores riquezas el oprobio de Mashiach que los tesoros de Misraín. ¿Se da cuenta? Aquí está el lado derecho y el lado izquierdo. El lado espiritual y el lado material. Egipto es el mundo.
Mashiach es el mundo espiritual. ¿Sí? Si mira la diferencia, en uno está la vida y en otro está la muerte. Sigue diciendo el texto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Es ahí donde nosotros tenemos que tener nuestra mirada, misajín, en la recompensa que va a dar el Boreolán a todo aquel que obedece su palabra, a todo aquel que cumple sus mandamientos. ¿Sí? Si no sabe cómo cumplir los mandamientos, contacte a un servidor, pregunte a un rabino, pregunte a un roe, pregunte a un moré, pregunte cuáles son las sendas antiguas y camine por ellas. Si no sabe cuáles son las sendas antiguas tampoco, contacte a un servidor al 503-756-4900. Mire lo que dice Matillahu, capítulo 5, verso 11 y verso 12. Dichosos seréis cuando os insulten, si guarda silencio, y os persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. Ponga ahí la atención, subraye falsamente. Porque ¿qué pasa si todo lo que están diciendo es emet? Si es verdad, triste por usted, porque va a estar frito. Pero si todo eso que está diciendo el texto es falso, Baruch Hashem, Él le va a dar su recompensa. Por eso dice, por causa de mí, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los Shamaín es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces tengamos esa emunaj, misajín, tengamos emunaj. Cuando dice, y tú dijiste, de cierto te haré bien, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Aquí, misajín, en la oración de Jacob hay una síntesis de las palabras proféticas que fueron pronunciadas anteriormente sobre Abraham y Jacob, que están en los capítulos 22, verso 17, capítulo 28, verso 13 al 15 y capítulo 31, verso 3. Sin embargo, misajín, vemos que no es exactamente igual. El Boreolán habló cosas con Jacob que no fueron escritas hasta este momento. Cuando habló con Abraham, dijo que su descendencia iba a ser como la arena de la orilla del mar. ¿Recuerdan? Pero aquí solo se menciona la arena del mar. La arena en la orilla no es la misma que la que está dentro del mar. La arena de la orilla representa a los hijos físicos de Abraham y Jacob, que no son asimilados por las naciones gentiles. Pero ponga atención, la arena dentro del mar son todos aquellos descendientes de Jacob que han perdido su identidad entre las aguas de las naciones, el mundo. Allá donde estábamos usted y yo, que ya estamos saliendo, Baruch Hashem, a la presencia divina. Es interesante, misajín, notar que cuando ahora se trata de la vuelta de Jacob, de su diáspora, porque recuerden que estaba fuera de Israel, estaba en Harán. Aquí, misajín, lo más destacado es la descendencia como la arena del mar. Esto nos enseña, misajín, que en el momento de la vuelta a la tierra de los hijos de Israel, en los últimos tiempos, usted y yo, la descendencia de Jacob, que se ha mezclado entre las naciones, es mencionada de una manera especial delante del Boreolán. ¿Sí? Jacob está orando por sus descendientes que iban a ser como la arena del mar. Esto implica, misajín, que él estaba orando por todos aquellos que iban a mezclarse con las naciones y que en el momento del regreso de los Yehudim a la tierra de Israel iban a reaparecer y volver a su verdadera familia, la familia de Israel. Esa es nuestra verdadera identidad, misajín.
Nosotros somos casa de Israel. En las naciones, Misajín. ¿Sí? Por eso, Misajín, debemos de tener una identidad. Una identidad de Emet, de verdad. No una identidad falsa, porque eso sería un simple disfraz. Tengamos una identidad interna y externa que mande un reflector a los Shamaín, una señal. ¿Cómo sería eso, mis amados? Bueno, pues usamos kipa, talín, externo, pero tenemos lo interno. Son los misbos de Yuhei Bajei, que primeramente lo hacemos por Ahabá, porque nos nace del alma, del corazón, y le exaltamos y le alabamos al Boreolán con nuestra Neshama, con nuestro raciocinio, no con nuestro instinto animal. Esa es la gran diferencia, Misajín. De la misma manera como la descendencia de Jacob estaba en peligro de extinción con el enfrentamiento con Esaf, los hijos de Jacob que han estado mezclados entre las naciones y que ahora están redescubriéndose su verdadera identidad, están en un peligro muy grande, usted y yo, con el enfrentamiento con el sistema romano, toda la tecnología que desvía nuestros ojos. Por eso dice la palabra, cuida tus ojos, no vaya a ser que te prostituyas por medio de lo que miran tus ojos. Cuidemos nuestra vista, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras fosas nasales, que son las ventanas del alma, misajín. El sistema romano, recuerden que le dije anteriormente que Edom es Roma, es Esab. La oración de Jacob, misajín, por su descendencia, hará que sus hijos finalmente venzan sobre el falso sistema religioso romano y el resto del paganismo, el mundo, para que volvamos a casa sanos y salvos durante la gran tribulación. Como están revelaciones, mire, vamos para allá. Revelaciones capítulo 7, verso 9 y 10, que dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones. Ahí está, miren, naciones, países, tribus, ¿sí? Condados, estados, pueblos, condados y lenguas, español, inglés, japonés, chino, etcétera. No solamente el hebreo. De pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con sus vestiduras blancas, aleluya, y con palmas en las manos, Baruch Hashem. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y el Cordero. Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Se da cuenta? La importancia, por qué tiene que hacer Tevilá, la inmersión en este Cordero que se llama Mashiach, para que venga a abrazar la bendita Torah. Recuerde que primero tiene que lavar la vasija donde se va a depositar lo bueno, porque usted no puede echar la comida en un traste sucio, ¿verdad que no? Pues así es nuestro cuerpo, tiene que limpiarse y luego orar para que venga y more dentro de esa vasija que es su cuerpo, la presencia divina por medio del Ruach HaKodesh. Por eso están delante del trono de Elohim y les sirven de día y de noche. ¿Cuándo les sirvemos nosotros, misajín? Cada que se acuerda o cada Shabbat o más. Fíjese lo que dice, y les sirven de día y de noche en su Kadosh templo. Usted va a decir, pero aquí no hay templo, su cuerpecito. Estoy hablando de una vasija, un cuerpo que es una vasija que alberga el alma, el ruaj. ¿Sí?
y allí alberga también el bien y el mal. Por eso sigue diciendo, y el que estaba sentado en el trono extenderá su Mishkan sobre ellos. ¿Se da cuenta? Medite en esta cita del capítulo 7 de Revelaciones, capítulo 9, verso 10. También el verso 14 y verso 15. Capítulo 32, verso 13 dice, y pasó la noche allí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esa. Ponga atención, mire aquí cómo debe de uno apaciguar el mal. Del lado derecho, de las cosas buenas, debe de apaciguar a lo material, que es la mano izquierda. Porque recuerde que todo lo izquierdo, toda la línea de la contaminación, nada más es lo material. Por eso dicen, hey, si usted lo invita, por ejemplo, a un seminario o lo invita a, a que venga a leer el Tanaj, luego le dicen los de la izquierda, ¿y qué van a dar? ¿Y qué van a dar si voy? ¿Qué me da si voy? Quiere pura cosa material. Y desgraciadamente, mis ajín, a veces tenemos que hacer eso, tenemos que darles una cosa material para que después coman lo espiritual y empiecen a comer lo espiritual y se queden para la cabot de Yuhei Bajei. ¿Sabía usted? Así es como se hace. Jacob hizo 3 cosas para enfrentarse con su hermano. Envió un regalo, oró, ponga atención, envió el regalo, oró y se preparó para la guerra. Recuerden que una persona que se prepara está doblemente propenso a recibir el triunfo, la victoria en todo lo que se proponga. Capítulo 32, verso 14 dice 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Mis amados ajín, si usted ya se dio cuenta en este canal de YouTube de Yohanan Gutiérrez y en Spotify, los fundamentos de la Torah, y en Naibus, la responsabilidad humana, en esos canales, usted se puede dar cuenta que también llevo la lectura del Sagrado Zohar. En el Sagrado Zohar usted va a encontrar el nivel secreto de estas 200 cabras y estos 20 macho cabríos y estas 200 ovejas y estos 20 carneros. Vaya. Y escuche esas grabaciones para que usted complemente esta enseñanza, ¿sí? Porque allá va a encontrar lo espiritual de estas palabras que estamos llevando en este momento, mis amados. 200 cabras, aquí en lo literal, necesitan 20 machos cabríos. Recuerde que cada uno necesita su pareja. Lo mismo pasa con el resto de los animales. Los machos son dados conforme a la necesidad de las hembras. El Midrash, por ejemplo, interpreta este pasaje, Misajín, en referencia del periodo mínimo para las relaciones matrimoniales que fue estipulado en la Torá para los ociosos todos los días, tener relaciones íntimas. Para los obreros 2 veces por semana. Para los arrieros de asnos 1 vez por semana. Para los arrieros de camellos 1 vez cada 30 días. Para los marineros 1 vez cada 6 meses. Pero nosotros como israelitas, cada que queramos familia. Misajín, el esposo tiene la obligación de tener un periodo mínimo de relaciones maritales con su esposa, según como está en Shemó 21:10, que dice, si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Eso ya no se usa, pero antes se usaba, tener 1 o 2 mujeres, pero esas eran las reglas, que no iba a disminuir todos los privilegios como a la amada, como a la aborrecida. Capítulo 32, verso 24 y verso 25 dice, Jacob se quedó solo
y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Aquí Misajín Jacob había dado una promesa cuando huía de su hermano, de que el Todopoderoso iba a ser un Elohim, capítulo 28, verso 21. La pregunta que nos viene, Misajín, es si no lo era antes. Es obvio que Jacob no había dado todo su corazón al Boreolán. Hashem estaba interesado en llegar a él solo a su corazón, como a usted y a mí. Ahora las circunstancias habían llegado a tal punto, Misajín, que ya no quedaba más remedio que enfrentar la situación y rectificar lo que se había hecho mal desde el principio. Recordemos, Misajín, que Jacob había engañado a su hermano y ahora tenía que enfrentar las consecuencias, enfrentar esta realidad y no huir más. La huida de los problemas no lo resuelve. El Todopoderoso Misaquín siempre nos llevará de vuelta al punto donde hemos huido de nuestra responsabilidad, para que aprendamos la lección de ser maduros y ser responsables de nuestros hechos y para que podamos rectificar los errores. Misajín Jacob todavía podía salir corriendo para escapar de su hermano. Elohim envió uno de sus malajín con el fin de tratar con la vida de Jacob. El ángel tenía como misión debilitarle para que se humillara totalmente ante el Boreolán. Recordemos que aquí en el Midrash y en el Zohar, usted va a mirar que ese malaj venía de parte de Sa, del lado izquierdo. ¿Sí? Aquí todavía Jacob dominaba su propia vida. Era un hombre sumamente fuerte. Hasta ahora no había tenido la experiencia de la entrega total al Boreolán. Su fuerza era él mismo, en su propia opinión, en su propia fuerza, que no necesitaba de nadie. Este varón de Hashem, porque todo es de Hashem, incluso la derecha y la izquierda, estaba intentando de llegar a lo más íntimo de Jacob. Era una lucha física y espiritual. Aquí, Misakim, parece que Jacob confiaba en su propia fuerza física y su propia inteligencia, algo que no debemos de tener usted y yo. Recuerde que lo que tenemos, tenemos que darle la cabo al que nos dota de nuestra capacidad. ¿Por qué envió todos los animales y todas las personas delante de él, Misajín? Era una estrategia astuta que estaba empleando. La estaba empleando Misajín mediante sobornos. Acuérdese que los sobornos vienen del lado izquierdo. Intentaba ganarse el favor de Esa, es decir, humanamente con lo material, por medio de su propia astucia, pero no por la del Boreolán. Por esas cosas no eran suficientes para aplacar la ira de Esa. El problema, Misajín, en el enfrentamiento con Esaf era el corazón de Jacob. Acuérdese que nuestra conciencia tiene cerebro derecho y cerebro izquierdo. Él no estaba listo para enfrentar a Esaf. No se había rendido totalmente ante el Boreolán y tenía demasiada confianza en sí mismo. Era demasiado fuerte físicamente e intelectualmente. Y ese fue el problema de Jacob. Una pregunta, Misajín. ¿Nos quedamos hasta el último momento para poder salir corriendo o qué hacemos? Cuando le dice, ahora te voy a quitar tu último recurso. ¿Se imagina? Que así le dijeran a usted y a mí. Tu propia fuerza.
para que ya no puedas correr más. Y vendrá esa que viene siendo Roma, el lado izquierdo, lo material, por ti. Y tendrás que enfrentar la situación y confiar en Hashem. ¿Te imaginas que toda su riqueza desapareciera en un 2 por 3? Y a todos aquellos que usted humilló, tiene que doblar el orgullo para venir a pedir perdón a todos los que ha humillado con sus cosas materiales. Llegar humillado delante de Hashem es bueno, pero ¿qué tal si todavía en su pobreza sigue de rebelde? ¿Se imagina? Llevémoslo a la conciencia nuestra. Misajín, la lucha entre el Malach y Jacob fue una lucha de poder. ¿Quién va a dominar la vida de Jacob? ¿Hashem o Jacob? Misajín, el Malach no pudo dominar a Jacob. Era demasiado fuerte en sí mismo. Recordemos, Misajín, que los Malajín son enviados por Hashem, del lado izquierdo o del lado derecho. Cada vez para efectuar una obra del Boreolán en la tierra. ¿Cuál fue la misión de este Malach, Misajín? Solamente quebrantar la autosuficiencia de Jacob y hacer que se sometiera de una vez al Todopoderoso. Que rectificara y recorriera la cinta de las promesas que había hecho al Boreolán. Que dejara de confiar en sí mismo, en su fuerza, en su intelecto, ¿sí? Que empezara a darle y que empezara a caerle a la conciencia de dónde viene toda la braja. De dónde vienen todas las brajot, todas las bendiciones a nuestras vidas. Tenemos que saber de dónde vienen para darle toda la cabó al Boreolán, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de usted y de mí. Pero cuando no pudo con Jacob, el Malach le dio el golpe final. El lugar más fuerte del cuerpo del hombre es el músculo del femur. Fue el último recurso que tenía el Malach, dañar el punto más fuerte del cuerpo físico. Recuerden que ahí tenemos la letra Ba, que es Mashiach. Y esa fue la gota que hizo rebosar el vaso. Ese golpe era suficiente para quebrantar la autosuficiencia de Jacob. Viene lo que dice en Oseas, capítulo 12, la jactará. Aquí la vamos a leer, parte de ella. Osea, capítulo 12, verso 2 al 5. Que dice, y el Boreolán tiene también contienda con Jehudá, y castigará a Jacob conforme a sus caminos. Conforme a sus obras le pagará. ¿Se da cuenta? ¿Cómo son nuestras obras delante de la presencia divina, mis amados? Sigue diciendo, en el vientre tomó a su hermano por el talón, y en su madurez luchó con Elohim. Sí, luchó con el Malach y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Boreolán, Elohim de los Sebaot, el Todopoderoso, es su nombre. Mis amados, este texto nos muestra que Hashem no estaba conforme con los caminos de Jacob, hasta que fue quebrantado y pidió ayuda, hasta que se humilló. La palabra hebrea que ha sido traducida como prevaleció es Bayuhal, que viene de la raíz Yahol, que significa poder. Del verbo vencer, prevalecer y sufrir. Así, Misajín, que se podría traducir como luchó con el Malach y venció. Misajín, la victoria fue cuando se quebrantó y reconoció su necesidad de ayuda.
Finalmente hubo un encuentro muy importante en Betel, donde Jacob pudo cumplir sus 3 promesas, acuérdese, que había dado cuando huía de su hermano. 3 promesas. Capítulo 32, verso 26 y verso 27 dice: entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. Recuerden que el lado izquierdo no tiene poder cuando sale el sol, porque ahí es cuando empieza a triunfar y a reinar Mashiach en la luz. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Aquí Misajín Jacob fue quebrantado por el golpe que le dio el malaj. Había dejado a sus siervos y a su familia y se había quedado solo, pero con su propia fuerza. Y ahí Hashem quería que se despojara también de ella. En ese momento Jacob llora y le pide una ayuda desesperada para poder seguir adelante. Y el malaj le dijo: ¿cómo te llamas? Otra pregunta: ¿estás dispuesto a reconocer quién eres? Eso es lo que nosotros hicimos, a reconocer que no somos nada sin el Boreolán. También le pregunta: ¿dispuesto a enfrentar la Emet, la verdad? Recuerden quién era Jacob antes, un usurpador. Enfrentar la verdad, quien verdaderamente eres. ¿Cómo te llamas? Y él respondió: me llamo engañador. Hashem quería llegar a ese punto en su vida, el punto de confesar. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar y llegamos y confesamos lo que somos, ¿sí? Una llaga podrida para que nos vengan a sanar con la sanidad de lo alto, que vengan a sanar nuestros corazones podridos, al punto de confesar quién verdaderamente era en sí mismo. Cuando le dice: soy un engañador, imaginémonos todo lo que venía a la mente de Jacob en ese momento, mis amados. ¿Por qué fue llamado engañador? Porque tomó a su hermano por el talón, porque quitó a su hermano la primogenitura con la venta de un plato de lentejas, porque engañó a su padre y robó la bendición de su hermano. Y esa era la razón por la cual Esaf venía contra él, porque era un engañador. Ahora él tenía que confesar quién era. Past time, tiempo pasado. Porque una vez que uno se arrepiente y reconoce realmente quién es uno, que no es nada más que un gusano, es cuando viene la verdadera vida, mis amados. Y en ese preciso punto está la victoria. En el reconocimiento de nuestros errores está la victoria, mis amados. En el quebranto está la victoria. Dice: yo soy Jacob. Y sigue llorando. Tengo que reconocer quién soy. Tenemos que reconocer quiénes somos, mis amados. Quitemos de nosotros toda vanidad, toda hipocresía, toda falsedad. Toda nuestra vida muestra quiénes hemos sido. Si ya no somos engañadores, mentirosos, Baruch Hashem. Recuerden: lo que se siembra se cosecha. Aquí Jacob lo que sembró estaba cosechando. Lo que sembré con mi hermano y mi padre lo he recogido con mi suegro, que era Labán. Mi vida ha sido un engaño y ya no me quedan fuerzas para salir huyendo. Eso es lo que dijo Jacob. Ese es el lugar de la verdadera conversión, misajín, y la verdadera teshuvá, la tashujei, volver a la ley espiritual. Mashiach dijo: el que pierde su vida la hallará.
pero el que la pierde por causa de él mismo, de Mashiach. Capítulo 32, verso 28 dice, y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Nótese que aquí dice hombre. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Aquí Misajín está en la primera vez cuando aparece el nombre Israel en las escrituras, que significa luchará y reinará, como Elohim o Elohim luchará y reinará. También Misajín tiene la relación con la raíz Sarar, que significa luchar, tener autoridad, tener una conducta noble. Ese nombre es dado a un hombre quebrantado, solo, dañado, enfermo, adolorido y necesitado, y que reconoce su debilidad y su dependencia del Boreolán, que ya ha sido todo quitado, todas esas clipot, todas esas cáscaras que han sido removidas, entonces está listo para tener vida y vida en abundancia. En el momento más débil que recibió el nombre de victorioso, que has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Aquí, Misajín, ¿cómo podemos vencer en la lucha con Hashem? Pues humillándonos, no resistiéndonos ante Hashem. Hashem lucha contra nosotros cuando somos fuertes en nosotros mismos, mis amados. Pero cuando nos rendimos ante Él, ganamos. La lucha contra el Todopoderoso es contraria a una lucha contra hombres. Pues en una lucha contra los hombres, el que vence es el ganador, ¿verdad? Pero el que se rinde en la lucha con Hashem es el que gana. Con los hombres, Rashi dice que se refiere a Labán y a Esá. ¿Cómo Jacob pudo vencer sobre Labán? Con la obediencia a la palabra de Boreolán. Recuerden la escalera de Jacob. Unos malajín se iban y otros bajaban. Unos venían para acompañarlo a la tierra donde iba a ir, y se iban los que le habían acompañado en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel. ¿Sí? Capítulo 21, verso 29, dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió. Perdón, capítulo 31. Si era en el capítulo 21, verso 29. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. ¿Dónde lo bendijo, mis amados? En el lugar del quebranto de sinceridad y de verdad. Ahí está la bendición. El Midrash dice que el Malach reconoció que Jacob tenía el derecho de obtener la bendición que antes había conseguido por medio de una trampa. Se llama Beakban. Pero ahora la recibió sobre la base de una lucha en honestidad. Según Rashi Misajín, la palabra hebrea para luchar en Oseas 12:4, Bayazar, indica que la lucha se hizo dignamente. Mire lo que dice en Yohanan 1:47, que dice, Mashiach vio venir a Natanael y dice de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahí tiene un tip para ser un verdadero israelita. Un verdadero israelita es en aquel que no hay engaño. Esto nos enseña, Misajín, que un verdadero israelita es uno en el cual no hay engaño. Jacob tenía que dejar de ser engañoso para ser un verdadero israelita y recibir el nombre de Israel. Mis amados hermanos de las tribus, ¿todavía somos engañosos? ¿Todavía somos mentirosos? ¿Todavía somos usurpadores?
Mediten esas palabras, no me conteste. Mejor trabajemos en la humildad. En Revelaciones, en el capítulo 2 y verso 3, hay 7 mensajes a las comunidades judeo-mesiánicas de Asia Menor, ¿se acuerdan? Mashiach está enviando un mensaje diferente a cada una de ellas, según su necesidad particular, así como a cada persona. Pero cada uno termina hablando de los que vencen, como una referencia a los verdaderos israelitas. Los que vencen son como Jacob. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Elohim. Eso está en el 2:7. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Eso está en el 2:11. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino solo aquel que lo recibe. Eso está en el 2:17. Y al vencedor, al que guarda mis obras, ahí están los mandamientos, hasta el fin, fíjese lo que le va a dar. Le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, dice Mashiach, y le daré el lucero de la mañana. Eso está en el 2:26 al 28. Dice el 28, así el vencedor será vestido, esto ya va a ser en el 3:5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Recuerda que anteriormente le dije que hay un ojo que mira, un oído que escucha y un libro que se escribe todos los días. Esperemos que nuestro nombre sea escrito para lo bueno y no para lo malo, misajín. Sigue diciendo el texto, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus malajín. Aleluya. Capítulo 3, verso 5. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Elohim, dice Mashiach, ponga atención. Y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Elohim y mi nombre nuevo. Aleluya. 3:12. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. ¿Quién habla? Mashiach. Como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Eso está en el 3:21. Misajín, un verdadero israelita, es un vencedor. La palabra Israel tiene que ver con prevalecer en la lucha. Recuerden lo que le hablé anteriormente. En estos textos se habla de obtener la vida eterna, no solamente los 1000 años. La vida eterna, de no sufrir la muerte segunda, de recibir un nombre nuevo. Lo que pasó con Jacob, se le dio un nombre nuevo, Israel. Misajín, se habla de obtener autoridad sobre las naciones, de ser vestido de vestiduras blancas, de ser reconocido por Mashiach ante el Abba, de ser una columna en el templo, de tener 3 nombres de los Shamaín escritos sobre sí, y de poder sentarse en el trono de Mashiach junto con él. El que haya pasado por la experiencia del quebranto y del nuevo nacimiento, mis amados. Una conversión auténtica, no de ilusión. Y sigue prevaleciendo cada día, siendo fiel al Todopoderoso en las luchas diarias de la vida, hasta llegar a la madurez espiritual. Ese es un verdadero israelita. Y así recibirá todo esto. Pero por emuná, debemos de caminar por emuná. Y por emuná esperar esto. Misajín, la experiencia que tuvo Jacob también hace referencia al quebranto que tuvo que pasar el Mashiach. También sus huesos fueron dislocados, como está en el Tejilín 22:14, que dice, soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas.
Ese es nuestro Salvador, mis amados. Tengamos emuná en esa letra va, en esa conexión que conecta lo espiritual con lo natural, con lo material. Capítulo 32, verso 30, dice, Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Elohim cara a cara, y se salvó mi alma. Misahim Peniel significa el rostro de Elohim. A pesar de haber tenido ese encuentro tan íntimo con Hashem, su alma había sido preservada con vida. Este es el sentido llano del texto, del nivel Pesha, pero podemos entenderlo también de una manera más profunda, que Jacob reconoció que el lugar de encuentro cara a cara con Elohim era el lugar de la salvación de su alma. Eso es mirar cara a cara al Boreolán. Porque recuerde que Boreolán está en todo el universo, en todo el mundo, en todas las cosas creadas por él. Ahí está una chispa del Boreolán. Usted y yo somos una chispa. Misajín, la expresión cara a cara se usa en la tradición judía como una referencia a Yom Kippur, el día de expiación, que viene 5 días antes de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Cuando dice, mi alma fue salvada cuando me arrepentí, cuando se hizo tashuhei, cuando volvió de lo terrenal o material a lo espiritual. Mi alma fue salva cuando me humillé. Cuando se humilló usted y cuando me humillé yo. Ahí es cuando nuestra alma es salvada, cuando uno humilla esta carne, que es material y aquí se queda. Allí nacimos de nuevo y recibimos otro nombre. Esto concuerda con lo que Mashiach nos enseña en Matillajo 10:39, que dice, el que ha hallado su alma, la perderá, y el que ha perdido su alma por mi causa, la hallará. Recuerde que dice allá en Yehezkel, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Y esa no será resucitada por Mashiach, porque no hizo tashuhe, no se arrepintió, no hizo teshuvah. Capítulo 32, verso 31 dice, y le salió el sol al cruzar Peniel, y cojeaba de su muslo. En Hebreos 11:21 dice que Jacob adoró al final de su vida apoyándose sobre el bastón, ¿recuerdan? La pregunta es, Misajín, que si Jacob se quedó inválido para el resto de su vida, de manera que necesitara un bastón para caminar siempre. Bueno, según el comentario Rashi, Jacob cojeaba solo cuando el sol brilla, pero no después. Y cita que Malaquías 4:2, donde dice, mas para vosotros que teméis mi nombre, ponga atención, a todos aquellos que somos temerosos de Elohim, se levantará el sol de justicia, ahí está Mashiach, con la salud en sus alas. ¿Por qué tenemos que pedir salud, mis amados? Es muy importante tener la salud. Recuerden que el patriarca Jacob no era normal porque tenía una cojera. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Si estamos dislocados, ¿cómo vamos a danzarle al Boreolán? Misajín, la Torah dice literalmente que el sol brilló para él, lo cual indica, Misajín, que hubo algo especial para él con la salida del sol en ese momento. Esto alude también al momento de la venida del Mashiach, que en Malaquías es llamado el sol de Gesed, el sol de justicia, cuando todos los muertos en la Emunaj, en él mismo, serán resucitados y todos los enfermos serán sanados. Y todo Israel será salvo. Misajín, el golpe que le dio el Malach también alude al momento de la gran tribulación para Jacob, cuando será quebrantado ante los ataques de las naciones de este mundo. Como está en Jeremiyahu 30, verso 7, que dice, ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él, es tiempo de angustia para Jacob,
mas de ella será librado. Aleluya. En Daniel 12:7 dice, oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha, allí está, y su mano izquierda al cielo, las dos, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo Kadosh, se cumplirán todas estas cosas. Ponga atención y grábese bien esta cita. Capítulo 12 de Daniel, el verso 7, porque mire lo que dice aquí. Que será por un tiempo, tiempos, plural, y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción, ponga atención, del poder del pueblo Kadosh, así que va a ser derrocado Israel en todas las naciones. Se cumplirán todas estas cosas. Eso está pasando en estos momentos, mis amados. Estamos en guerra. Una guerra literal y una guerra espiritual. Misajín, cuando los hijos de Jacob en ese momento lloran y piden ayuda, el Boreolam vendrá mediante su Mashiach y nos salvará. Zacarías capítulo 12 y verso 14. O los capítulos 12 y 13. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 11, verso 21. Dice, por la emunaj, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de Yosef y adoró sobre el extremo de su bastón. Estas dos son las únicas obras de emuná que han sido destacadas de la vida de Jacob en el capítulo donde aparecen los héroes de la emuná. ¿Por qué se menciona el bastón, mis amados? Bueno, el bastón representa la dependencia de una ayuda externa. Jacob se había convertido en un adorador. Por medio de sus muchas luchas aprendió a adorar al Boreolán. El bastón, donde él puso su cabeza y adoró, le recordó el momento de su quebranto. Usted debe de tener algo que le recuerde cuando usted se humilló delante del Boreolán. Si no lo recuerda, entonces fue pura emoción. Y anda todavía allá en el paganismo haciendo lo que no debe de hacer. Anda dándole vuelo a la carnita. Pero su alma la tiene muy escondida. Y su vida espiritual se ha ido de usted. Cuando no podía caminar bien sin ayuda externa, esto le llevó a un profundo sentimiento de gratitud al patriarca Jacob. Si fuera por mí mismo, yo estaría muerto. El Boreolán, tú eres mi fuente, mi fortaleza, mi protector. Eso debemos de decir usted y yo. Debemos de decirle a Hashem, te necesito, Hashem, desesperadamente y en todo momento. Él decía, me lo enseñaste en Peniel. Gracias por quebrantarme y bendecirme allí. Eso es lo que le representa una ayuda externa y en esta ocasión era el bastón de Jacob. La lucha de Jacob durante la noche también es una referencia a la muerte del Mashiach cuando salió el sol por la mañana y había salido de la tumba, como está en Marcos 16:2 que dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaban al sepulcro cuando el sol ya había salido. Misajín, la salida del sol habla de la resurrección del Mashiach. Capítulo 32, verso 32 dice, por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera, que es la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob, en el tendón de la cadera. Aquí, misajín, este es el tercero de los 613 mandamientos o preceptos o misbón de la Torah. En la actualidad este tendón se llama nervio ciático.
Aquí tenemos un ejemplo, misajín, de que el Boreolán aprueba que una costumbre en Israel se convierta en un mandamiento, como esta es nuestra costumbre como hijos de Israel. Es parte de nuestra identidad nacional y por eso seguimos esta costumbre fielmente. Los hijos de Israel no comen este tendón, misajín. Esto significa que todos los que son hijos de Israel, incluidos los injertados por Mashiach, que han salido de entre las naciones, deben de guardar esta misma, este mandamiento. Capítulo 33, verso 3, dice, y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Ponga atención aquí. Ahora Jacob pudo enfrentar a su hermano, a Esau, correctamente porque era un hombre nuevo. Vemos cómo toma su responsabilidad y protege a su familia. Se pone delante de ella y enfrenta a su hermano, inclinándose 7 veces, humillándose ante él. Podemos respetar a una persona a pesar de su conducta maligna. En este caso, Misajín, por el hecho de ser su hermano, merecía respeto. Hashem intervino milagrosamente, tomando control sobre los sentimientos de venganza de Esau, porque Jacob se había humillado. Durante la noche de lucha, por medio de la oración, Jacob liberó la actividad angelical de los Shamaín, de manera que los Malachín de Hashem trataran con el corazón de Esau. Fue por causa del quebrantamiento y arrepentimiento de Jacob que su hermano pudo cambiar. Capítulo 33, verso 4 dice, entonces corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. Aquí, misajín, la palabra hebrea para y lo besó está señalada con un punto sobre la letra en este texto. Los rabinos tienen diferentes opiniones sobre el significado de estos puntos. Rashi también tiene un comentario que explica que cuando aparecen puntos sobre una palabra es una indicación de que debe de ser interpretada de forma especial. Si hay más letras que puntos, se interpreta de la palabra tal como es. Pero si hay más puntos que letras, se cuentan las letras que están debajo de los puntos como una palabra, independientemente aparte de la que ya está. Capítulo 35, verso 5 dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Y él respondió, son los hijos que Elohim en su misericordia ha concedido a tu siervo. Aquí, misajín, hijos son regalos dados por la misericordia de Elohim. Esos son nuestros hijos, los suyos y los míos. Los que hacen aborto están despreciando no solo los regalos del Boreolán, sino al Boreolán mismo y a su Mashiach, como está en Marcos 9:37, mire. Dice, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Aleluya. Hermoso, ¿verdad que sí? Ser padre de familia. Así como es Boreolán, nuestro papá del mundo espiritual. Capítulo 33, verso 10 dice, mas Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Elohim, y favorablemente me has recibido. En lugar aquí, misajín, de ver a un enemigo, Jacob pudo ver a Elohim en su hermano, a pesar de la vida de Esaf. No se fijó en la maldad que había en él, sino en lo divino que todavía quedaba. Debemos de mirar las cualidades de nuestro prójimo y no los defectos. Capítulo 33, verso 13 dice, pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando.
Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Misajín, esta es la actitud de un buen pastor. Si presiona demasiado a su rebaño, se morirá y se va de usted. La palabra traducida como apuramos significa golpear. Cantar de Cantares 5:2. Un buen roen tendrá que ser sensible para hacer avanzar al pueblo según su propia capacidad de avance y no forzar, como está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Mashiach, y también participante de la cabot que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Elohim entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Elohim, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino mostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los Roanín, de los pastores, recibiréis la corona inmerecible de Cabot. Allí está la recompensa para todo aquel que es Roe. Amén. Capítulo 33, verso 14. Dice, adelántese ahora mi Señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor en Seir. Esta promesa no se ha cumplido todavía, Misajín. Jacob nunca fue su hermano, nunca fue a su hermano a Seir. Se cumplirá tal vez en el futuro, según está en Abdías 21, que dice, y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaf, y el reino será del Boré Olán. ¿Se da cuenta? Capítulo 33, verso 12. Y Jacob siguió hasta Sucó. Jacob siguió hasta Sucó y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se le puso el nombre Sucot. De allí vienen los corrales, que vienen, Sucot significa cabañas, chozas. Una suca puede significar también cualquier albergue temporal. Solo hay unos 5 kilómetros entre Peniel y Sucó. Según Rashi, se quedó allí 18 meses, pasando por 2 veranos. Capítulo 33, verso 18 dice, y Jacob llegó íntegro a la ciudad de Shechem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Arán, y acampó frente a la ciudad. Aquí Misajín Rashi señala que la palabra íntegro en hebreo es shalem, implica que su cuerpo ya se había sanado de la cojera, que sus bienes no habían sufrido pérdida tampoco, y su conocimiento de la Torá no se había perdido en la casa de Labán. Capítulo 33, verso 19, dicen, la parcela de campo donde había plantado su tienda la compró de mano de los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 monedas. Aquí, Misajín, este terreno es el segundo que fue comprado por los patriarcas en la tierra de Canaán. El primero fue por el campo de la cueva de Matpelá, que Abraham compró para sepultura para su esposa, ¿recuerdan? Capítulo 33, verso 20, dice, y se levantó allí un altar y lo llamó el Elohim Israel. Este es el primer altar que Jacob edifica en nombre. Es el poderoso. El nombre es el Shaddai, es el Elohim de Israel. Capítulo 34, verso 1 dice, y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob a visitar a las hijas de la tierra. Ponga atención aquí y agarremos la porción. Dina, Misajín, también era hija de Jacob. Rashi señala que Lía está mencionada aquí para indicar que la hija era igual que su madre, que le gustaba salir, como está
en el capítulo 30, verso 16, que dice, y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Elías salió a su encuentro. Capítulo 34, verso 2, dice, y cuando la vio Shechem, hijo de Hamor, Jebeo, príncipe de la tierra, se la llevó, se acostó con ella y la humilló. Aquí Misajín solo por ver a Dina la raptó. El instinto sexual es provocado en el varón por medio de la vista. Así que tengamos mucho cuidado, mis amados Sajín. Aquí esto nos enseña acerca de la importancia de que las mujeres no se vistan provocadamente o provocativamente, como está en 1 Timoteo, la exhortación, capítulo 2, verso 9, que dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos. Donde dice, mis amados, se acostó con ella, la Torá no usa la palabra conoció. En este texto, que es la palabra común para el acto sexual, como está en Bereshit 4:1, verso 17, Primera de Reyes 1:4, Lucas 1:34. Esto nos enseña, misajín, que él no tuvo tacto con ella, sino que abusó de ella sin respetar su integridad personal. Según Rashi, esta palabra significa que tuvo una relación de modo natural con ella y la humilló. Según Rashi, significa que tuvo una relación de modo antinatural con ella. Compara con Devarim 21:14, donde se usa la misma palabra hebrea. El Midrash cuenta que Jacob no estaba dispuesto a entregar a Dina, a esa, aunque tenía la circuncisión. Por esta razón fue tomada por un hombre incircunciso. Capítulo 34, verso 7 dice, y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera porque Shechem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe de hacerse. Aquí, misajín, dos cosas graves ocurrieron aquí. Primero, se cometió fornicación en el sentido de que hubo una relación sexual sin pacto matrimonial. Esto no se hace, misajín, en Israel. La otra cosa es que uno que estaba fuera del pacto con Abraham se mezclaba con una persona en Israel, lo cual constituye el primer paso para la destrucción del pueblo Kadosh. Esdras 10. En Efesios 5:5 dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún fornicario, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Mashiach y de Elohim. Segunda de Corintios 6:14 dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Primera de Corintios 7:39 dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Adón, en el camino de Elohim. Capítulo 35, verso 1 dice, entonces Elohim dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz ahí un altar a Elohim, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaf. Aquí viene el cumplimiento y el recordatorio, el regresar de la cinta a Jacob. Aquí Jacob había demorado en cumplir la promesa del diezmo, y por esto le vinieron los problemas con Dina y otros. Y como no hizo caso a las señales enviadas por el Boreolán mediante las circunstancias, ahora le habla claramente para que vuelva al lugar donde hizo las 3 promesas. Capítulo 35, verso 2 dice, entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Ponga atención aquí, mire que todavía traían objetos de idolatría entre ellos.
Aquí los dioses que habían conseguido al despojar la ciudad de Shechem tenían que ser eliminados a la hora de acercarse a un lugar Kadosh. Los objetos dedicados a los dioses son peligrosos en dos aspectos. Traen la ira del Boreolán y son puntos de contacto para los malos espíritus. Como está en Devarim 7:26 que dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. En Hechos 15, verso 20 dice, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Capítulo 35, verso 4 al 5, y se entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Shechem. Al proseguir el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Aquí, misajín, la presencia de idolatría y objetos idolátricos hacen que los enemigos de Israel tengan poder para hacernos daño. Pero cuando eliminamos toda idolatría en Israel, en nuestras casas, en nuestra familia, y nos disponemos a adorar y obedecer al único Elohim, Él causa que nuestros enemigos tengan temor de nosotros. Capítulo 35, verso 7 dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí Elohim se le había manifestado cuando huía de su hermano. El Betel, misajín, significa el poderoso de Betel, o como dice Rashi, el Kadosh está en Betel. Vemos cómo Jacob está más interesado en el Moreolán que en su casa. Esto nos muestra, o esto él muestra de su crecimiento espiritual. Este es el segundo altar que Jacob edifica. En total, los patriarcas edificaron 7 altares en la tierra. Abraham edificó 4, Isaac 1 y Jacob 2. Capítulo 35, verso 10 dice, y Elohim le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Ponga atención, ¿quién le está confirmando aquí el nombre de Israel? El Boreolán mismo. Y le puso el nombre de Israel. Aquí, misajín, cuando Abraham recibió un nuevo nombre, la Torá nunca más menciona su nombre antiguo. Pero cuando Jacob recibe su nombre nuevo, la Torá sigue llamándolo con los dos. ¿Por qué? Si entendemos que el nombre Jacob simboliza la naturaleza humana del patriarca e Israel, su naturaleza profética, podemos aprender que por muy entregados que seamos, usted y yo, siempre vamos a tener que enfrentar la naturaleza natural humana, nuestro lado izquierdo, la inclinación al mal que tenemos cada uno de nosotros, hasta que venga el Mashiach y finalmente nos transforme definitivamente para que no quede nada de Jacob en nosotros, la naturaleza humana, sino solo Israel. Baruch Hashem, bendito sea el nombre, amén. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta parashá. La verdad que tiene mucha información. Amén. Hasta aquí voy a dejar este tema. Espero que sea de edificación a su alma, para toda su familia. No olvide compartir, suscribirse a su canal. Amén. Vamos a cerrar la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Adón, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén.
Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh hace sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche, que cuide su salir y su venir desde hoy para siempre, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Y todo esto lo declaramos, que sean cabeza y no cola, que trabajen poco y ganen mucho, que presten y no pidan prestado, que vistan bien, coman bien y vistan bien, y vivan bien, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Shalom Urajo Lejitraot.